Bueno, primero quiero decir que estoy viviendo como un hecho inédito y que me pone como muy cómodo, y creo que nunca estuve con tanta gente de apellido tan complicado como el mío, lo cual me pone en una situación muy linda, porque no soy el más complicado del lugar con mi apellido. Sé que compito, pero así que eso me pone muy contento. Bueno, más allá de eso, quiero proponerles un juego, un pequeño juego. Así estamos un poco más relajados también. Yo voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo la imagen? Sí, Diego. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, yo les invito a que vean esta imagen. Vamos a hacer un juego. Con esta imagen yo le voy a pedir que todos pensemos cuál fue la vida de esta persona. Les doy una ayuda. Esta persona, esta foto tiene varios años. Puede ser una persona conocida, puede ser no conocida, puede ser un deportista famoso o no, presidente, actor, argentino, uruguayo, europeo. Ustedes piensen sin lo que quieran, abran los micrófonos y pensemos de esta persona, si está vivo, si no está vivo, si es feliz, si fue famoso, si hizo plata, si es pobre, o si es un desconocido que nadie conoce, ni yo lo conozco y que encontré la foto al azar. Bueno, ¿quién tira? ¿Quién empieza? En principio parece, creo, una foto típica de hace varios años, en blanco y negro, pareciera un chico de una familia quizá de clase media, en una playa, con gente a lo mejor de similar situación. Digo playa porque creo que vi así, si no vi mal. Por lo poco que se puede ver en la foto, puede ser un chico que podría haber sido cualquiera de nosotros, a lo mejor con unos años más. Digo por la foto en blanco y negro. Bien. ¿Será argentino? Una vida normal. ¿Será argentino? Entre comillas, normal, ¿no? ¿Será argentino esta persona? Y por la foto es medio complicado darse cuenta. Bueno, no hay mucho, no hay carteles, no hay nada que te guíe. Imaginen, es un juego, así que imaginen lo que quieran. Es un jugador de fútbol, un jugador de básquet, un atleta olímpico, presidente de algún país. Tiran lo que quieran. Expresidente. Tiene una carita sufrida en ese momento, por más que no llegue a ver bien el entorno, parecía como... Y hoy será... Creo que eso debe ser un niño que fue progresando con el dolor de ese momento y llegó a ser un personaje. Gracias, Mirta. Y hoy es una persona feliz, habrá sido feliz, seguirá vivo, tendrá familia. Esa es una foto de los años 60 y moneda. Uno no puede imaginar a través de la foto cuál es la vida de esa persona o si vive en este mundo. Les digo una cosa, cuando hago este juego con los chicos, llueven las ideas, así que por favor reactivemos nuestro niño interior y seamos imaginativos. Pensemos en esa persona. Yo arriesgaría que el nombre es Diego. Puede ser, no sé, puede ser, veremos. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo de este chico? ¿Qué será hoy? ¿Qué habrá sido? ¿Seguirá vivo? ¿No seguirá vivo? Bueno, esperemos que esté vivo, por una cuestión de humanidad, más que nada, ¿no? Esperemos sí, que esté vivo. Bueno. Por lo pronto alguien lo recuerda. Claro. Bien, gracias, Ger. Bueno, a ver, de vuelta se los voy a decir. Cuando hago con chicos esto, cuando voy a las escuelas y me gusta hacer este juego, se lo hago un poco más largo y con algunas variantes, es de lo más desopilante, ¿no? Yo pongo distintas imágenes, depende a dónde voy,
pero me han dicho desde astronautas, cavernícolas, cualquier cosa me han dicho. Bueno, pero en definitiva, ¿por qué es este juego? ¿Qué hicimos? ¿Qué estuvimos haciendo? En base a una foto de alguien que no sabemos ni quién es, podemos llegar a pensar algo sobre esa persona. Por supuesto que yo los incentivé para que hagan esto, pero uno muchas veces sin conocer, como en este caso, imagina cosas y a partir de eso que uno imagina, interpreta, piensa y muchas veces actuamos en base a lo que solo vemos y a partir de eso generamos algunas cuestiones. A mí cuando yo hablo del prejuicio, me gusta separar la palabra prejuicio como en dos partes, ¿no? El pre por un lado y el juicio por el otro. Es decir, nosotros sin conocer, es decir, antes de conocer, estamos suponiendo cosas sobre esta persona. Y de eso se trata en algún punto el prejuicio. Pero a mí me gusta como quitarle esta connotación, esta carga tan negativa que tiene la palabra prejuicio, porque en definitiva todos prejuzgamos. Todos cuando vemos a alguien o algo o una situación, tenemos automáticamente una reacción interna, un reflejo mental que nos dice algo nos anticipa algo sobre esa persona, situación o lo que fuera. Aunque no lo pensemos, pero lo estamos haciendo. Vemos a una persona por primera vez y prejuzgamos, decimos, bueno, esta persona puede ser una buena persona, puede no serlo, tendrá un buen pasar económico, no lo tendrá. Incluso, aunque la conozcamos, por ahí vemos a una persona y vemos un gesto y nosotros decimos, algo le pasó. Está enojada por algo, tiene un problema y tal vez estaba pensando, estaba, nada, en la luna, como se dice, pero nosotros prejuzgamos. Siempre lo hacemos. Entonces, yo digo, hay que quitarle esta carga negativa, porque cuando nosotros le quitamos esa carga negativa y podemos entender que todos prejuzgamos, podemos disponernos distinto. Porque ¿cuál es el problema en definitiva? ¿O por qué viene esta carga negativa? Porque muchas veces prejuzgamos y en base a ese prejuicio actúo. Entonces, sin conocer, sin analizar demasiado, sin nutrirme de información, sin dar oportunidad a la persona o la situación, simplemente actúo. Y ese actuar nos lleva muchas veces a cometer errores, porque tal vez la percepción que tuve no fue correcta. Algunas veces sí, seguramente vemos a alguien con cara de y resultó que era eso. Pero muchas otras veces seguramente nos podemos equivocar. Y en esto de prejuzgar también es una forma de anticiparnos a una situación y que podamos actuar en consecuencia. A ver, yo tenía que preparar esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Ahora charla, después vamos a conversar. Y yo también digo, bueno, ¿a quién voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? Entonces me estoy anticipando también. Es una forma de poder adelantarse a distintas situaciones que nos pueden suceder. Entonces, cuando nosotros internalizamos que todos prejuzgamos y entendemos eso, podemos tener como una alerta en el cual uno puede darse cuenta y decir, a ver, estoy prejuzgando y estoy por tomar una decisión en base al prejuicio sin conocer. Y este prejuicio viene muy de la mano de la discriminación. ¿Por qué? Este prejuicio tomado así, ¿no? Porque cuando yo prejuzgo y digo, esta persona no va a ser mi amigo, no la quiero ver, es un chanta, no me interesa, o este grupo, automáticamente discrimino. Lo aparto de mi vida, lo aparto de mis relaciones, lo aparto y no le doy una oportunidad. Ni me la doy a mí ni se la doy a él.
Los peores casos de esto es cuando pasa en grupos. Entonces, en esto del grupo uno muchas veces está este fenómeno de la masificación. Entonces, es mucho más fácil también cuando es un grupo que ve a otra persona y por lo que fuera, porque está vestido de cierta manera, porque la forma de hablar, por el color del pelo, por la apariencia de si es pobre, si es rico, si tiene alguna característica física. Ahí incluso es mucho más fácil esa discriminación, ¿no? Está como más al alcance de la mano porque se masifica. Y digo fácil porque claramente es mucho más difícil para una persona tomarse el tiempo, entender que uno posiblemente está prejuzgando y después actuar y tratar de avanzar. Y sobre todo cuando tiene que convencer a todo un grupo de que él es parte, de que todos pueden llegar a estar prejuzgando y no le están dando una oportunidad a una persona. Entonces, el prejuicio, de esta manera, cuando simplemente antes de conocer, antes de saber, antes de preguntar, actuamos rechazando a una persona en situación, es la línea directa a la discriminación. La discriminación tiene que ver muchísimo con el desconocimiento, con la ignorancia, pero no la ignorancia de alguien que no tuvo la oportunidad de educarse, sino la ignorancia de no saber y ni siquiera darnos la oportunidad de poder saber y conocer qué es lo que pasa del otro lado, para ver si yo tengo una oportunidad ahí de conocer a alguien nuevo, una oportunidad laboral, una oportunidad de pasar un momento lindo. Entonces van bien de la mano. Me gustaría saber quién era esa persona, la de la imagen. Bueno, a ver si podemos. Esa persona es Marcelo Tinelli cuando era chico. Creo que todos lo conocen. Bueno, mal no le fue entonces, tenía razón yo, no le fue mal. Y está vivo. Y está vivo. Ese era de chico, ¿no? Entonces, como uno, por supuesto que era un juego y por supuesto que fue incentivado, ¿no? Pero uno puede hablar, opinar, y demás de una persona sin conocerla, absolutamente. Y no darse la oportunidad a uno, ni dársela la oportunidad al otro, de poder saber quién es esa otra persona. Y tal vez nos perdimos un gran amigo para la vida, una pareja, o simplemente un buen momento, porque prejuzgamos, porque miramos así y dijimos, esto va a ser feo, este lugar no me gusta, o lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre eso de estar atento a dar esa posibilidad. Ahora, ¿cómo enganchamos esa posibilidad? Porque dice, bueno, estoy ahí parado, veo a una persona, veo una situación, no me gusta, ¿cómo arranco? Lo primero que me pasó fue que no me gustó. Algo me pasó que hay algo que no me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo sigo? ¿Cómo es el siguiente paso? Personalmente creo que la herramienta que disponemos, por lo menos es lo que a mí me ha pasado en mi vida personal, es la herramienta de la fraternidad. A ver, la fraternidad es una palabra de origen latín que viene de hermandad, que quiere decir hermandad, ¿no? Y de hecho, ya en la Revolución Francesa, todos se acordarán porque estudiaron, porque escucharon los principios y los postulados de la Revolución Francesa, ¿no? Que era igualdad, libertad y fraternidad. Estamos hablando de 1700. Ahora, esos postulados de igualdad, de libertad, fueron tomados en muchos códigos civiles o leyes fundamentales en distintos países. De hecho, uno de los antecedentes de la Constitución de nuestro país tiene que ver con la Revolución Francesa, y en nuestra Constitución y demás leyes se tomaron esos principios de la libertad y de la igualdad. Y la fraternidad quedó afuera. Se tomó igualdad, se tomó libertad y la fraternidad quedó afuera. Ahora, hablar de fraternidad y de hermandad está muy bueno. De hecho, estamos hablando.
pero lo que tiene, me parece, de importante es el poder llevarlo a la práctica. Es el poder, esto que decimos, bueno, me parece bien, creo que el camino para unión entre las personas tiene que ver con la fraternidad. ¿Cómo hago para llevarlo a la práctica? Yo hace varios años, no quiero hablar en título personal, pero lo hago porque quiero mostrar que es posible esta unión o este acercarse, ¿no? Para mí bueno, ahí me presentaron, los que no saben, creo que todos, y aparte hay algunos amigos míos de aquí de Paraná o de Buenos Aires, saben que soy de la comunidad judía, ¿no? Y uno de donde yo he aprendido muchísimo de fraternidad es de un movimiento de la Iglesia Católica, que es el movimiento de los focolares. El movimiento de los focolares, no sé si todos los conocen, bueno, ahí está Jorgito con Duli, que son mis grandes amigos de acá de Paraná, y en gran parte a través de ellos yo conocí toda esta experiencia que es el movimiento de los focolares, un movimiento que justamente surge en plena Segunda Guerra Mundial en Italia y por vocación de un grupo de chicas adolescentes. Entendieron que tender una mano, que acercarse al otro, era la forma era su manera de estar cerca de Dios. Era su vocación, el poder estar cerca de Dios y hacerlo de esa manera. Imagínense un grupo de 3, 4, 5 chicas adolescentes, donde todas las noches caían bombas, donde casi toda la gente de la ciudad, del pueblo, se había ido justamente por eso, y ellas eligen quedarse en ese lugar. Ahora imagínense eso, que después de 70 años, y un poco más, se convirtió en un movimiento que está en todas partes del mundo, ¿no? Y donde la vocación tiene que ver con esto de la unidad, de entender que todos somos lo mismo, pero no porque todos tenemos que ser lo mismo, sino que todos tenemos los mismos derechos a ser felices. Todos tenemos las mismas posibilidades, deberíamos tener todas las mismas posibilidades. Entonces esa vocación de la fraternidad, que el movimiento le llama de la unidad. Pero no la unidad todo en lo mismo, sino la unidad como todos hijos del mismo Dios. Más allá si uno es creyente o no, esto va más allá de eso. Entonces, el llevar a la práctica tiene que ver con eso. Yo, que está acá presente, Jorge Yani, está con Duli, con su esposa, venimos hace años haciendo este ejercicio, que seguramente comenzó como un ejercicio y hoy es una amistad, de conocimiento y de aprendizaje mutuo, de compartir celebraciones, de ir a misa y de que él pueda venir a un servicio religioso en la sinagoga, o que tengamos una cena de Pesaj, de la Pascua judía, de Pesaj en mi casa. Entonces es un ejercicio que en este caso se ha transformado en una amistad donde compartimos un montón de cosas, no sé, de secretos, pero de anhelos y demás, ¿no? Y este camino, gracias a Jorge, conocí a Germán Brusa, que también está acá presente. Germán es cura, es sacerdote, acá de Paraná, oriundo de Santa Fe, y lo conocí en un barrio de acá de Paraná, de una zona periférica, ya vamos a hacer una introducción también, periférica de la ciudad, que yo la verdad nunca había ido, y un día Jorge me dice, tenés que conocer a un cura. Bueno, le digo yo, y ahí marchamos, y nunca me voy a olvidar esa primera vez que llegué y estaba Germán dando misa para 3 personas. Esa fue la primera vez que lo vi a Germán, y hablamos, y yo me enamoré de la obra de Germán, que está haciendo en el barrio, donde fundó una escuela, que es la primera escuela de gestión social de la provincia, a través de una fundación en la cual yo estoy muy cercano, que es la Fundación Presencia Presente,
y que hace una gran tarea cambiando el destino de los chicos que participan de esa escuela secundaria. Realmente les cambia el destino. Entonces, es una cadena de acciones. Muchas veces parecería que cuando uno tiene que hacer algo, tiene que hacer algo muy trascendente, ¿no? Entonces, las imágenes que tenemos son la Madre Teresa, Gandhi, no sé, personajes así muy, muy elevados, muy notorios en la historia, y parecería que hacer algo por el otro es lo que ellos hicieron. Claramente que lo hicieron, pero hacer algo por el otro también es dejar atrás nuestro prejuicio y poder dar ese paso para conocer a otra persona. Si yo hubiera ido, le hubiera dicho a Jorge, no, Jorge, que vamos a ir a ese barrio, justo estos días, ayer o antes de ayer hablaba con Germán, que me contaba que un carnicero no quería hacer una venta muy grande y llevar la carne hasta el comedor que está ahí en la parroquia, porque no se animaba a entrar a ese barrio, ¿no? Entonces, ese carnicero no solo se pierde una venta importante semanal, sino que por ahí se pierde también conocer otra realidad y otras personas. Pero esto, cuando nos damos esa oportunidad de poder ir un paso más, hace 2 años hicimos en Paraná una conmemoración por la Noche de los Cristales Rotos. Y se hizo toda una obra acá junto al río, vino un director de Buenos Aires, organizado por un ministerio de la Nación, y participaron 3 chicos de la escuela que dirige Germán. Chicos que habitualmente, no sé si se vinculan tanto en el centro y demás, pero tuvieron esa oportunidad, estuvieron a otro lado, ensayaron en el teatro, en el hotel más importante de la ciudad, se reunían ahí. Chicos que cuando yo les pregunté si se juntaban en alguna casa, tanto a tomar mate o lo que fuera, la respuesta fue, no tenemos dónde. Lo que a uno lo hace sentir en esa ocasión muy, muy estúpido por la pregunta que hizo, ¿no? Pero estas son las realidades que uno las puede vivir a partir de que uno puede dar esos pequeños pasos. Y la última que hemos hecho junto con Germán tiene que ver con la presentación de un libro justamente que escribió hace muy poco Germán, que es El Evangelio de las Periferias. Un libro muy, muy lindo, que todo el recaudado va para la fundación. Hicimos algo como esto, una actividad como esta, pero dialogando entre los dos, con la participación de amigos y demás, donde, bueno, íbamos charlando sobre el libro. Pero bueno, esto es en concreto lo que yo entiendo que tiene que ver con la fraternidad. Es decir, con esta herramienta de decir, bueno, pongo un freno a mi prejuicio, lo reconozco, que claramente si no reconocemos algo no lo podemos cambiar, modificar o torcer de alguna manera, y veo qué hago. Total, para decir no, uno tiene tiempo. Muchas veces, cuando tengo estas charlas así con los chicos, dicen, bueno, pero si la otra persona es malo, me hace no sé qué, y bueno, como hablan los chicos, digo, sí, tenés razón. No todas las personas son buenas. Esto es así. Hay personas que son malas. Casi digo malas palabras. Hay personas que son malas, esto es así, que son dañinos, que hacen daño. Y van a estar. Entonces, yo creo que el límite, pues yo le digo, bueno, hay un límite y que tiene que ver con la dignidad también de uno. Si uno siente que ya está haciendo el papel de estúpido con el otro, sí, bueno, ya está. ¿Hasta cuándo puedo dar una oportunidad a quien no la quiere? Ya está, ya hice todo, me saqué los prejuicios, me acerqué. Bueno, si no era, no era. Ahora, el otro extremo es ese justo, ¿no? Ante esto que no conozco, lo rechazo. Hay un principio que lo tienen todos los, y ya voy a ir cerrando, no sé cómo estoy de tiempo. Hay un principio que tienen todas las religiones, a mí me gusta verlo por la positiva, y es, hagamos a los demás lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros, ¿no? Digo, pues siempre uno encuentra, lo lee como no haga a los demás lo que no te gustaría que te hagan, pero a mí me gusta por la positiva, ¿no? Entonces,
creo que eso es la herramienta, hacerle al otro lo que nos gustaría que nos haga. Yo siempre, cuando empecé a conocer esto del movimiento de los focolares y todos estos amigos, y ellos decían, uno ve como a Jesús en la otra persona, ¿no? Y a partir de eso actúa, y yo digo, bueno, pero yo soy judío, yo soy judío, ¿qué hago yo en ese caso, no? Entonces, bueno, simplemente lo que uno puede hacer es decir, ¿cómo actuaría yo si el que está al lado es mi hermano de verdad? O es un amigo, o es mi hijo, o es mi papá, mi mamá, lo que fuera, ¿no? Y uno lo puede interpretar con esa figura como la considere. Esto no es una cuestión religiosa, no es una charla ni mucho menos de religión. Y hoy, en esta Argentina nuestra, donde seguramente una de las palabras más nombradas tiene que ver con la grieta, claramente la grieta que uno la imagina, ¿no?, como algo partido, nada puede construirse en algo partido, ¿no?, en algo que es un agujero, que es algo roto. Entonces, justamente, ¿qué pasaría si todos empezamos lentamente a tener estas actitudes de acercamiento? Cortito, no como pensando, bueno, pero la Madre Teresa hizo todo esto, y Gandhi hizo esto, y ayunaba y hacía todo esto. No, no hay que ir a eso. Es lo pequeño, con el vecino, con el que me cruzo, con que alguien quiere cruzar y lo ayudo, cómo me manejo en la calle. Son pequeñas cosas que van a generar estos grandes cambios. Si me permiten, les voy a hacer un juego más, el último, y voy cerrando. ¿Estoy bien con el tiempo, Gustavo? ¿Me pasé? ¿Estamos bien? Cerrá Vamos tranquilo, bien, porque aparte empezaste Diego. más tarde. Quédate tranquilo. Buenísimo. Voy a Vamos hacer... bien, Diego. Bien, me esperan un segundo y les voy a compartir otra imagen. Lo que les pido es que activemos la imaginación y me digan algo de esta persona que les voy a presentar ahora. ¿Están viendo ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, les doy una ayuda nada más. Es una mujer y es una foto. A partir de eso tienen que largar ustedes. Es una foto anterior a la foto anterior, en el tiempo. Impresionante tu ayuda. Sobre todo una mujer bella. Bien. ¿Qué me dicen de esta mujer? ¿Estará viva, no estará viva? ¿Será famosa, no será famosa? ¿Argentina? ¿Extranjera? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Es católica, ¿Es católica? tiene un rosario. A ver, ¿tiene un rosario? Sí, tiene un rosario. O se lo habrá puesto de adorno, puede ser también. Puede ser adorno. No, yo no, Parece una luchadora, sí, una luchadora de la vida. luchadora. ¿Argentina? Parece una estrella de cine, o sea, es muy bella. ¿Argentina? ¿Será argentina o no? No, dicen por ahí. ¿Famosa o no? Una estrella, decía Silvia. Algo de famosa debe ser, si no, no tendrías la foto. Por lo menos algo de famosa debe ser. Bueno, puede ser que la haya sacado de Google así de fotos, pero también es una opción. Madre de muchos hijos, dice Duli. Bien, puede ser. Así que se casó, para Duli se casó y tuvo muchos hijos. ¿Habrá tenido una infancia linda? Es decir, previo a esa foto, su vida habrá sido linda, buena, confortable, campesina, agrega ahí, feliz, dice Duli. ¿Algo más? Para mí, infancia dura. Infancia dura. ¿Quién dijo? Rita. Rita. Tiene una presencia de aventurera, parece que estuviera vestido con un traje safari, algo así. Aventurera. Bueno. Bueno, ¿quieren que les cuente un poquito de la historia de esta persona? Obvio, obvio. Bien. Bueno. Libertad a la marca, dice Francisco.
Mira, no llega a frío. No llega a frío. Esta persona se llama Edith Sirer. Edith Sirer. Edith Sirer, a sus 10 años, en Polonia, estuvo en un campo de concentración. Hasta los 13 años que el ejército ruso liberó el campo de concentración. Cuando salió, si ella hizo todos esos 3 años, trabajos forzados, toda entera, su familia murió entera, fue la única sobreviviente de la familia y quedó muy enferma cuando fue liberada. Salió del campo, deambulando por los caminos y demás, llegó hasta un pueblo, llegó hasta una estación y se tiró en un rincón, no podía más moverse, caminar, estaba muy enferma, le dolía todo el cuerpo, no podía ya seguir viviendo prácticamente. Una persona la vio en el rinconcito y le llevó un té caliente. Era la primera taza de algo caliente que iba a tomar en mucho tiempo. Después le llevó un queso con un pan medio negro, un pan polaco, y le dijo que no podía comer, no tenía fuerza para comer. Esta persona le dijo, tenés que comer, y la forzó a comer. Dice, ¿vas al tren? Voy al tren. Bueno, tenés que ir a tomar el tren. Dice, no me puedo mover más, no puedo seguir moviéndome, no puedo más. Esta persona la alzó, la tuvo que llevar muchos kilómetros hasta donde podía subirse al tren. Cuando llegó al tren, cuando iban de camino, esta persona que la estaba llevando le dice, tenés que vivir. Yo perdí toda mi familia también. Yo ya no tengo familia. Yo tengo 24, 25 años. Yo ya no tengo familia. Perdí padres, madres, todo. Pero tenés que vivir. Yo me propuse vivir y vos también tenés que proponerte vivir. Así que la llevó alzada hasta el tren. En el tren había una familia judía donde aceptaron como tomarla para en el viaje al tren. Ella le preguntó cómo se llamaba y él era el nuevo cura párroco en Cracovia, Karol Wojtyła, después Papa Juan Pablo. Le voy a compartir una imagen más, si me permiten, porque el Papa fue al Museo del Holocausto en Jerusalén. Esta mujer se fue a vivir a Israel, vivió en Haifa. Hoy tiene, pues la verdad no pude encontrar cómo siguió después, pero se pudo encontrar con el Papa cuando fue a Jerusalén. Ella contó su historia y dijo, yo quiero agradecerle porque yo nunca me olvidé de él y nunca olvidé su nombre, porque él me ayudó a vivir. Y esta fue la foto de cuando se encontraron varios sobrevivientes de la Shoah con el Papa hoy San Juan Pablo, cuando se encontró en el Museo de la Shoah en Jerusalén. Así que bueno, gente, espero que la hayan pasado bien, que no se hayan aburrido, que les quede algo y quedo a disposición. Después, ahora le voy a dar paso a Gustavo, así todos los podemos escuchar, también con un tema que es muy interesante por la mirada que tiene, y después charlamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presencia. Diego, te agradezco enormemente tu participación y sobre todo las anécdotas que nos trajiste. A los polacos muy emotivas, por supuesto, pero aparte valiosas para todos. Te agradezco de verdad. Ojalá pueda compartir más eventos con vos. Sinceramente te lo digo. Bueno, agradezco también, por supuesto, a Silvia por la convocatoria,
al personal de la embajada que también se adhirió. Bueno, a mí me pidieron un poco hablar de mi último libro, mi último trabajo, que se llama La estrella y la cruz. Este libro que tengo aquí, como para que vean la portada, ahí se ve bien, creo, por la luz, que tiene los dos símbolos más grandes, por supuesto, de ambas religiones, la cruz cristiana y la estrella de David, máximo símbolo del judaísmo. Bueno, este libro en realidad fue una excusa para mí, es una novela, para decir brevemente, que trata de familias judías en Polonia y en Ucrania, familias numerosas, que con diferente suerte, corren lo que los judíos consideran la Shoah y se conoce como el Holocausto, que fue el exterminio de más de 6 millones de judíos a manos del nazismo alemán y sus colaboradores. Yo siempre lo digo de esa manera porque es la mención justa, creo, y completa, sabiendo los hechos como han sido. Pero mi libro en realidad es una excusa. La novela, se me escucha bien ahí, ¿no? Si no, por favor dígame, yo no me doy cuenta si se escucha claramente. Es una excusa Sí, para perfecto, contar lo que en Gustavo. Gracias, contar lo que en realidad quiero contar. La novela, les voy a dejar un poco la inquietud, tiene un final muy inesperado, es lo único que les puedo comentar, y con diferente suerte, como les decía, como en realidad fue la suerte de muchísima gente no judía también, en la Polonia ocupada, en la Ucrania ocupada, y la Europa ocupada y devastada por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Pero es una excusa porque yo me hago algunas preguntas muy interesantes, creo, al principio del libro, donde agrego una parte, para mí, tan importante o más que la novela. Yo me hago una pregunta que me la hice muchos años y desde muy chico, porque gracias a mi padre, que era un buen lector, tuve un contacto con la literatura y la historia desde muy temprano. A una edad que los chicos jugaban a la pelota, mis amigos, yo me hacía preguntas de por qué haya pasado el Holocausto. Porque es así, porque mi vida me llevó que con 9, 10 años ya tenía claras algunas fotos familiares y de lo que había pasado y que por supuesto a esa edad no podía entender. Pero yo estaba inmerso en mi propia temática, como nieto de polacos, teniendo un abuelo excombatiente en la Segunda Guerra Mundial. Desde chico conocí la historia de Polonia en toda su dimensión y todas, porque fueron varias, las tragedias que hubo en esos años de plomo, de fuego y de odio en nuestra Polonia tan amada. Y yo una de las preguntas que me hago es, ¿cómo nace un prejuicio? ¿Cómo nace un prejuicio? Porque Auschwitz, para nombrar el campo más infame y más conocido, hubo muchos, por supuesto, en la Europa ocupada, pero Auschwitz no nace de un día para el otro. No aparece una mañana o una noche de la nada. No solo los muros, que ya es muy compleja esa construcción enorme, pensemos que hubo gente, para pensar cómo piensa el ser humano en general, hubo gente que se tomó el trabajo, la molestia y aparte la inversión económica de construir lugares donde después se iba a destruir. Y se iba a destruir lo más valioso que existe en el mundo, la vida humana. Se armaron, se construyeron lugares para después destruir. Un prejuicio no nace, decía, un día para el otro, no nace de un año para el otro. Y los prejuicios, yo voy a hablar de esto porque es un poco el tema de hoy y lo que involucra mi libro, genocidios hubo por supuesto muchos, pero yo me aboco con este libro a la temática concreta del Holocausto, de la población judía. Y mis investigaciones, lo que yo sé hasta hoy, lo que he indagado, lo que leí, es que los 12 años que van del 33 al 45 de dominio del nazismo alemán, no inventaron nada, sino que sencillamente exacerbaron todo lo que había. Pero en realidad ni siquiera fueron originales para eso, no inventaron nada. Los prejuicios contra la población judía existían desde hacía décadas en Alemania, y no eran más que una pequeña parte de los prejuicios que existían hacía siglos en la Europa cristiana. Prácticamente, desde poco tiempo después de la muerte de Cristo, podemos decir del Concilio de Nicea, año 325 de nuestra era, donde se hace una separación muy clara entre lo que a partir de ahí iba a ser judío por un lado y cristiano por otro. Y a partir de ahí, con diferente suerte, la población judía sufrió todo tipo de persecuciones en la Europa cristiana. Lo cual me hizo reflexionar e investigar exactamente por qué se puede llegar a eso. A ver, un prejuicio solo no crea un genocidio, en eso estamos de acuerdo. Hay mucha gente que tiene prejuicios, o como decía Diego, bien, hay que hacernos cargo de todo. Podemos ser todos prejuiciosos en muchas cosas, hasta cosas cotidianas. Un prejuicio no crea un campo de concentración, pero hay una realidad que es inefutable.
Los campos de concentración fueron todos creados en base a prejuicios. O sea, esa relación sí es 100% efectiva. Si no hubiera prejuicios de ningún tipo, no hubiera existido campos de concentración, ni la Shoah, ni hoy estaríamos reunidos hablando al menos de este tema. Estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa. Y es tremendo ver cómo por un pequeño prejuicio que uno puede darle poca importancia, que puede ser hasta un comentario verbal, una descalificación mínima, con los años, en determinado momento y con determinadas situaciones, en determinada sociedad, eso puede concluir con un plan nefasto para aniquilar una minoría completa, como se hizo en la Alemania nazi. Los prejuicios nos rodean y no son realmente cosas para minimizar, porque la conclusión puede ser hechos tremendos, como fue, insisto, el Holocausto y tantos otros también. Hay algo importante para saber también. Yo también hago algunos juegos, escuchaba a Diego lo que decía y yo en algunas charlas que doy hago cosas similares. Y hay uno que hago que no sé si está bien o mal, pero lo hago de todos modos. Yo considero que es importante, a mí me aportó cosas, es que es muy sencillo. Me acuerdo una vez que lo hice hace algunos años, no fue la única, que en una charla con gente bastante joven, la mayoría de adolescentes y gente que estaba en el secundario y los primeros años de la carrera de historia, y que no estaban del todo empapados en esta temática. Yo les decía, les preguntaba concretamente, como buen polaco me perdonarán, pero siempre vamos al hueso nosotros, ¿no? O sea, con todo lo que nos ha pasado no tenemos medias tintas. Así que yo en este tipo de cosas hago lo mismo. Les preguntaba concretamente a muchos si tenían algún problema en hacer una sociedad comercial, una inversión, un negocio, con alguien que tenga apellido judío. Así de desagradable era mi pregunta. Las respuestas también eran desagradables, porque la mayoría me decía que no. Entonces, bien, yo le decía a la gente si harían un negocio, o el mismo negocio, con gente que tenga apellidos italianos o españoles. Y la mayoría me decía que no tendría mayor inconveniente. Y yo le decía después que se tomen 10 segundos, nada más que 10 segundos para pensar, cada uno en su vida personal, afectiva, económica, laboral, lo que quieran, en todos los ámbitos, que piensen los apellidos de la gente que los perjudicó y que de una u otra manera los estafó, económicamente o sentimentalmente. Y después que me los nombren. ¿Y saben qué? La gran mayoría de los apellidos eran italianos y españoles. Como tiene que ser en la Argentina, que es un país donde el 90% de los apellidos o más son italianos y españoles. Es decir, se daba nada más que la lógica. Ahora, ¿cuál es el problema? Les volví a preguntar lo mismo, y la mayoría me dijo que no estaría dispuesta a hacer por ahí negocios con alguien que tenga un apellido judío. ¿Y esto cómo se explica? Y la realidad es que no se explica. No se explica de ninguna manera, salvo que entendamos bien lo que es un prejuicio. Porque si gente que no tuvo contacto, porque muchos me dijeron que no conocían gente judía, inclusive, o no directamente, y si muchos sin tener contacto, sin tener una experiencia, sin nada, tenían sin embargo el convencimiento, porque lo tenían de que no era bueno arriesgarse para hacer un negocio, es porque hay un prejuicio y algo muy nefasto, que aún hoy en un país como la Argentina, lejos de Europa, temporalmente lejos de la Segunda Guerra Mundial, en pleno siglo XXI, hay mucha gente que por un prejuicio no estaría dispuesta a hacer un negocio o determinada circunstancia. Cuando la misma realidad de esa gente, que me lo dijeron, me indicaba otra cosa completamente distinta. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es lisa y llanamente un prejuicio. Y no es cualquier prejuicio, porque mis investigaciones, mi temática de interés, me hizo ver claramente de que todos los prejuicios que hay, de todos los preconceptos cerrados, el mal llamado antisemitismo, porque en realidad es un término anacrónico que no es correcto, porque ser semita remite a un grupo de lenguas muy abarcativo, del cual está el hebreo, pero también el árabe, por ejemplo. El término correcto es judeofobia. Me hacen ver que la judeofobia es el miedo, el temor y el prejuicio más absurdo, más ridículo, pero también más instalado y más antiguo de todo el hemisferio occidental. Si no entendemos esto, es imposible, insisto, entender cómo se llega a Auschwitz. Cómo se llega a que gente común, en la Alemania de la década del 30, gente sencilla, obreros, trabajadores, pensaban de que estaba bien hacer lo que se estaba haciendo. Es imposible entender eso si no entendemos que la construcción del odio
esto quiero ir también, es una construcción artificial, no es natural. La construcción del odio y del prejuicio es completamente artificial, donde el victimario toma ciertas características que pueden ser ciertas o no en un principio, y algunas personas las generaliza y las aplica a un grupo entero. Es decir, si hay un judío, como se entiende generalmente, que es un prejuicio también, si hay un judío que es cuidadoso con el dinero, a partir de un prejuicio construido artificialmente, se va a entender de que todos los judíos son iguales con el dinero. Y así podemos seguir porque la lista, por supuesto, es larga, infinita y nefasta también. Un prejuicio nos puede llevar a un campo de exterminio, porque de hecho lo hizo. Y lo peor de todo es que la gente que no era nazi o no estaba involucrada directamente, por miedo, por no involucrarse, por temor, por prejuicios propios también, no hizo nada. Y esta es la realidad, por eso pudo pasar lo que pasó. Ahora bien, esto con el tema de los prejuicios me parece más que importante, porque todos lo tenemos, y me parece importante comentar también de que la imagen que tenemos de las víctimas nunca es la real, porque la imagen de las víctimas no la dan las víctimas, generalmente la da el victimario, que es el que construye un marco teórico donde define su objeto de odio, su objeto para ser destruido, para ser aniquilado. Es decir, Adolf Hitler tomó ciertos parámetros, hasta físicos, de lo que él consideraba que era un judío, lo caricaturizó, lo extendió con un aparato infernal de propaganda y lo impuso como si fuera la única fisonomía social y física de la población judía, cuando en realidad la mayoría de la población judía europea no se correspondía con esos rasgos, por ejemplo, porque era Ashkenazi, es decir, judíos europeos, que en muchos casos en Alemania era imposible asociarlos físicamente con un judío porque estaban completamente emparentados con la misma población alemana, como en muchos casos familiares que conozco de gente que pasaba por alemán completamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se toma a la víctima y se hace una banalidad de todos, se generaliza los rasgos de uno en un común. Esto es muy importante para el victimario, para el que tiene que destruir, porque tiene que hacer una base ideológica en la cual iguala y por lo tanto degrada a la que va a ser la víctima. Un genocidio, como el Holocausto y cualquier otro, como el genocidio armenio y todos los que ha habido, no se construye de un día para el otro. Y no es algo espontáneo, no es algo arrebatado, es algo fríamente calculado, pensado, planeado con anterioridad, muchas veces en una mesa de escritorio como las que podemos tener en nuestra casa. Para entender bien los términos, porque es importante, considero yo, un genocidio no es cualquier crimen. Si yo, por ejemplo, en un ataque psicótico me paro en una puerta de un shopping con una ametralladora y asesino gente, no importa la cantidad de gente que asesine, nunca va a ser un genocidio. No importa si asesino 10, 100 o 10.000. ¿Por qué nunca va a ser un genocidio? Por una cuestión muy simple. Porque yo no discrimino el objeto de mi crimen. Me da lo mismo cualquiera que pase por enfrente. En cambio, en un genocidio, el victimario identifica plenamente a sus víctimas que todas tienen algo en común. Porque todas las víctimas de un genocidio tienen algo en común. Porque son judías, porque son armenias, porque son prisioneros de guerra, porque son coreanas, por algo que los une en común. Un genocidio además, como decía, planificado. En el caso del genocidio armenio, por ejemplo, que se llevó a cabo a partir del 24 de abril de 1915, los turcos 5 años antes, en una reunión en Salónica, del norte de Grecia, en diciembre de 1910, lo planificaron. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? Por una cuestión muy simple. Estaban esperando una oportunidad para que quede más impune. Y lamentablemente la lograron. ¿Cuál fue la Primera Guerra Mundial? Donde Europa, distraída en sus propios intereses y sus propias guerras, no prestó atención a lo que pasaba en el Cáucaso. Con el nazismo pasó lo mismo. O sea, el genocidio fue planeado antes, aunque tuvo, y esto no viene al caso hoy porque se hace más largo, tuvo muchos cambios. Primero uno se intentó hacer una cosa, después otra, pero finalmente se hizo lo que en definitiva se iba a hacer, que era el exterminio de la población judía europea, que se llevó a cabo en la década del 40. Un genocidio
Y esto se lo debemos también a un jurista polaco, judío polaco, Rafael Lemkin, una persona muy importante que merecería más lugar del que ha tenido en la historia, que aterrado por este tipo de circunstancias creó este término y lo impuso, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no existía ni el término genocidio ni el delito de genocidio, y por lo tanto no se podía sancionar. Fue muy importante lo que Rafael Lemkin nos aporta. Él toma la palabra de dos raíces distintas. Geno, que viene de genos, que en griego antiguo remite a origen o estirpe. Hoy en griego moderno, geneca es mujer, por ejemplo. Hoy los griegos, una cultura muy sabia, toman que la mujer es el principio de la vida. Entonces geneca es la mujer y genos es el origen y la estirpe. El sufijo sidio, que viene del latín cadere, que es asesinar. Es decir, que un genocidio es tan grave y tan inhumano como suena. Es asesinar el origen de algo. No ya solamente a las personas, sino asesinar el origen de algo. Porque en un genocidio se trata de destruir no solo a la gente, sino el patrimonio cultural, artístico, humano, social, educativo, arquitectónico, histórico de un pueblo. Porque se lo quiere eliminar de la faz de la tierra. El genocidio es el delito más grave que existe, no hay ninguno por encima de él, no prescribe nunca, y en cualquier parte del mundo una persona acusada de genocidio tiene que rendir cuentas por sus actos. Para que exista un genocidio tenemos que tener claro que se tienen que cumplir ciertas condiciones. Esto fue sancionado en diciembre del año 1948, en el artículo 250, del inciso 3 de las Naciones Unidas, se pone claramente que es un delito de genocidio. A saber, por ejemplo, un Estado que toma medidas que conlleven a la destrucción total o parcial de un grupo determinado. Un Estado que tome medidas para impedir los nacimientos en el seno de un grupo determinado. Traslados y marchas forzadas que indiquen la muerte de un grupo determinado de personas también. Es decir, en el caso del Holocausto se cumplieron todos, pero no hace falta que todos se cumplan. Aunque uno solo se cumpla, ya existe un genocidio. Ahora, yo decía que es una construcción artificial, que se da en el caso del antijudaísmo durante siglos, en el cual se los ha acusado absolutamente de todo. En la Europa embrutecida, hay que decirlo, ignorante, la Edad Media, los judíos pasaron a ser el fácil chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque era la única comunidad que había que no era cristiana. En una sociedad medieval no había inmigración, la gente vivía y moría en su lugar de nacimiento, era muy fácil identificar a la población judía por sus ritos, vestimentas y demás. Y siempre fue una minoría en toda Europa, por lo tanto era muy fácil discriminar a la población judía y acusarla de todo lo que pasaba. Llámese malas cosechas, como fue muchas veces, llámese pobrezas, injusticias, situaciones determinadas. Los judíos siempre fueron el fácil chivo expiatorio. Yo en mi libro lo digo de forma más tajante, como buen polaco que escribe, no me lo puedo quitar de encima, y yo digo de que los judíos han sido en realidad los culpables de muchas debilidades y fracasos de la Europa cristiana del medioevo, porque esa es la realidad. Un prejuicio se alimenta a base de envidia, por ejemplo, algo aparentemente tan poco importante y común como la envidia. La envidia de mucha gente ante poblaciones judías que han prosperado por sus propios méritos, no por otra cosa, han sido un caldo de cultivo también muy importante para poder llegar a construir una judeofobia, insisto, no solamente alemana, sino europea, desde España hasta Rusia. Lamentablemente esto ha sido así. Y lo más grave de todo es que uno podría pensar que después de Hitler, después de la Shoah, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se terminó el tema de los genocidios. Lamentablemente no es así. Y en menos de 100 años, porque todavía han pasado menos de 100 años de la Segunda Guerra Mundial, para tener una idea, y aún con la difusión tremenda que tuvo el Holocausto, afortunadamente, y que debe seguir teniendo, con imágenes de las fotos, filmaciones, testimonios, películas, pese a todo eso, desde el año 45 acá, para tener una mínima idea, lo voy a nombrar rápidamente para no hacerlo tan largo, hubo genocidios en la Guerra de Corea, en el año 50. Hubo genocidios en Indonesia, en el año 65, con la dictadura de Suharto, que persiguió y masacró a más de 500.000 de opositores comunistas. Hubo genocidios en la China, 2, el gran salto adelante de Mao, que fue un fracaso estrepitoso,
y la revolución cultural, que dejaron millones de víctimas inocentes, sobre todo de hambre. Hubo genocidio en Camboya, con la dictadura comunista de los Khmeres Rojos, con su líder patético que se llamaba Pol Pot, que mató 2 millones de personas sobre 8 en su propio país. Hubo genocidios en África, en Ruanda, hace 34 años, en el año 96, donde la minoría Hutu masacró a la minoría Tutsi. En menos de 4 meses, a palos y a machetazos, mataron cerca de 1 millón de personas. En un país que es tan chico, que no solamente entra en la Argentina varias veces, sino que entra en la provincia de Buenos Aires varias veces. Ese mismo año, y un año antes, hubo un genocidio en Europa, también en la misma Europa, que vio los campos infames de concentración nazis. En la década del 90, en Bosnia y en la zona de Sarajevo, volvió a haber campos de concentración. Y en nuestro continente también hubo genocidios. En el año 96, en la Guerra Civil de Guatemala, donde se exterminaron más de 300.000 aborígenes, por ser aborígenes. Y esa misma década, en el Perú de Fujimori, se esterilizó, sin consentimiento, por supuesto, más de 300.000 mujeres aborígenes para que no pudieran tener hijos. Todo esto que conté pasó a grandes rasgos en 70 años y después de Auschwitz. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo muy desagradable, que no somos inmunes, que no aprendimos nada, y algo peor aún, que no estamos a salvo. Porque hacemos mal en pensar que estamos a salvo por nacer donde nacimos y por vivir en la época que estamos. Yo les aseguro que en 1915 muchísimos armenios habrán parado en su ventana, en la ventana de su casa, en Ereván, en su capital, o cualquier otra ciudad, ya escuchando rumores de lo que podía pasar con el Estado turco, y habrán dicho, no, es imposible, no puede pasar algo así porque hoy estamos en el siglo XX, somos modernos. Después de todo, en 1915 ya había electricidad, teléfono, ferrocarriles, telégrafo, muchas cosas que un siglo atrás no había. Y sin embargo, ¿qué pasó? El Estado turco masacró 1,5 millones de armenios. Yo estoy seguro de que muchos judíos en Alemania y fuera también, en esa pesada década del 30, habrán mirado por su ventana más de una vez y habrán dicho que no, que los rumores no podían ser ciertos. No podía haber en un lugar culto, como era Alemania, en el centro de Europa, un lugar fuertemente moderno e industrializado, no podía, era inconcebible pensar en un genocidio. Y por eso no emigraron y no se fueron de su país, que era Alemania, ya que muchos judíos se sentían también muy alemanes. Y sin embargo pasó lo que pasó. No cometamos el error como personas de pensar lo mismo. Ya que estamos en el siglo XXI y estamos seguros. ¿Por qué? Porque tenemos celulares, computadoras, notebooks, naves espaciales, y que no puede pasar algo así, porque les aseguro que es mentira. Me encantaría equivocarme, pero no. Puede pasar si se dan determinadas circunstancias en un lugar y momento preciso. Porque evidentemente como humanidad no se aprendió nada. De hecho, hemos perfeccionado los métodos para matar. Porque si se pudo hacer el holocausto como se hizo de forma tan tremenda, asesinando a tanta gente, porque había adelantos que un siglo antes no había. Y se usaron para la muerte, no para la vida. Y los prejuicios nos llevan a muchas cosas. Y nuestro país no está exento de nada tampoco. Yo decía antes que la imagen de la víctima nos la trae el victimario. La imagen que nos llega siempre es el que construye el prejuicio. Nosotros tenemos, y esto es un prejuicio por ahí común, porque así lo hemos aprendido. Yo de chico en el colegio aprendía que la población de África era negra. Y no aprendía nada más. Y para mí, durante muchos años, los negros estaban en África. Y los negros eran todos iguales. ¿Y por qué? Porque eran negros y africanos. ¿Qué diferencia podía haber? Y hay mucha diferencia. Si no, fijémonos en Ruanda. ¿Por qué los Hutus matan a los Tutsis? Pues son tribus diferentes. No son iguales. Ellos no se ven iguales. Algo importante para tener en cuenta es que las víctimas nunca se ven iguales. El victimario nos hace verlas iguales. Los judíos no eran todos iguales. Un judío alemán de la década del 30, bien acomodado de clase media, no se iba a comprar nunca con un judío polaco, y menos aún con un judío de los Balcanes. Porque realmente, salvo la religión, no tiene nada en común. Ahora, ¿qué pasa? Para el nazismo son todos judíos, y ya no importa nada. No importa si es más rubio, más alto, más de clase media, más acomodado o menos. Son judíos y punto. Es lo que el victimario necesita para poder cometer la atrocidad que va a cometer. En América pasó lo mismo. Con la conquista española, los españoles tildaron de indios, un nombre que está por supuesto mal, a todos los que habitaban en América. A partir de ahí, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, van a ser todos indios. Y nada más.
Sin embargo, si hoy, en nuestra Argentina, un descendiente de pueblos originarios, de etnia Aurikenk, que serían los más llamados tehuelches, si quiere hablar con un descendiente de la etnia Cuom o Huichi, en Chaco, no va a poder. No tiene forma de entenderse. ¿Por qué? Pues son lenguas completamente distintas, son culturas totalmente distintas. Ahora, para el español eran indios, y nada más. Y así lo hemos aprendido. Y así lo hemos heredado. En esta Argentina, después de la conquista del desierto, 1878, un diario muy conocido, La Nación, en la portada, en su título, no me acuerdo bien el número, decía: hoy reparto gratis de indios y chinas. O sea que la familia pudiente que quería ir, podía llevarse un indio a su casa para que trabaje gratis. Esto hace nada más que 150 años. Así se construye la imagen de la víctima. Hubo zoológicos de Europa, que a fines del siglo XIX exponían, cerca de la jaula de los monos, aborígenes de la Patagonia Argentina. Y también pobladores de etnia negra del África colonial, de lo que hoy es Nigeria, Camerún, Congo. Es más, en Bélgica, por ejemplo, en el zoológico de Bélgica, había carteles que decían: por favor, no les arrojen bananas. Esto en la Europa culta de fin del siglo XIX. Si no entendemos esto, toda esta carga anterior, es imposible, insisto, entender lo que pasó después, porque no se llega de casualidad a este tipo de acontecimientos. Es decir, hemos sido muy poco humanos. Los seres humanos hemos sido muy poco humanos. Otra construcción artificial que nos llega de la gente asiática, porque tienen todos ojos rasgados. ¿Qué pasa? Para el europeo, cuando el europeo llegaba a un lugar, a la gente la tildaba con rasgos que él mismo no tenía. Marcaban a la gente, entre comillas, con rasgos que en Europa no había y que le llamaban la atención. En África, la piel oscura, que en Europa no está. En Asia, los ojos rasgados, que en Europa tampoco están. Ahora, un chino y un coreano no se parecen y se consideran distintos. Ni hablar un japonés, que tiene su propia lengua, grafía y una historia muy diferente. Ahora, desde Europa colonial, todos son iguales. ¿Se entiende? Los asiáticos son los ojos rasgados, en África son los negros y en América los indios. Es muy difícil sacarse siglos y siglos de construcción prejuiciosa de la historia europea, moderna y bastante reciente inclusive. Para ir cerrando un poco, el tema por supuesto es mucho más extenso, habrá, y supongo que amerita encuentros posteriores, espero que sí. Quiero decir como conclusión de que lamentablemente, como buen polaco no soy del todo optimista en las cosas, creo que vamos a estar condenados a lidiar con cierto porcentaje de intolerancia en el mundo entero. Nunca va a desaparecer. Lo que podemos hacer es volverla insignificante, que sería un enorme logro, porque antes no lo pudimos conseguir. En una charla que di hace varios años, y este es un tema muy similar, un chico de 15 años de edad me llamó la atención. Yo estaba hablando de la cultura y de la educación como grandes herramientas para impedir este tipo de hechos. Este chico levantó la mano y me dijo: sí, pero ¿sabes qué? La cultura y la educación no impidieron que nazca un Hitler. Y la verdad, 15 años, muy buena pregunta, no tenía respuesta para eso. Y me quedé pensando, y le dije: ¿sabes qué? Tenés razón. La cultura y la educación no impiden que nazca un Hitler, pero ¿sabes qué? Pueden impedir que millones de personas fanatizadas lo sigan. Que ahí estaría la gran diferencia. Porque a mí en lo personal, yo estoy seguro que hay varios Hitler por muchos lados ahora. El problema es que no lo sigan. Que un Hitler nazca y muera en la trascendencia a mí no me hace nada. El problema es que hay millones de personas que lo van a seguir ciegamente, pues pueden hacer lo que hicieron. Y eso, por supuesto, tenemos que estar en claro, no se puede repetir nunca, pero nunca más. Así que yo voy a cerrar y pasarle la palabra a Julia para terminar con el evento. Agradecerles de nuevo la presencia, por supuesto, a todos, convocarlos para próximas reuniones. Y me voy a despedir con una pequeña anécdota, como contó Diego también, sobre nuestro gran Papa, el Papa polaco, Karol Wojtyła. Yo lo nombro así en polaco, me cuesta nombrarlo como Juan Pablo, pero bueno, es un tema mío nada más con el idioma. Así lo conocí, así lo voy a seguir nombrando. Y él estuvo en Auschwitz con 20 años de edad, fue prisionero en el campo de concentración,
ya a esa temprana edad había perdido toda la familia, no tenía a nadie en el mundo, no tenía nada, salvo su fe. En el caso de él fue determinante, lo mantuvo como una columna vertebral toda su vida, y pudo hacer lo que hizo, y llegar a donde llegó, siendo una persona casi condenada a morir en un campo de concentración. Se salvó del invierno porque tenía una suela gruesa en su zapato, y él lo recuerda así. Pero él se preguntaba siempre por qué otros no vivieron. Cuando era muy chico, él jugaba a la pelota en su Wadowice natal, donde había también, como en toda Polonia, una gran comunidad judía. Yo quiero aclarar todo esto y lo hago con mucho orgullo, y me emociona decirlo que para mí es algo realmente que me enorgullece y tiene mucha dignidad hablar de la comunidad judía de Polonia. Y me enorgullece pensar que Polonia fue el país de Europa que tenía más judíos de todos, y que era la comunidad judía más grande del mundo después de la norteamericana, pero más grande en proporción a sus habitantes, la de Polonia, donde había judíos en todas las localidades polacas, grandes, medianas y chicas, donde gracias a la tolerancia los reyes polacos fueron a radicarse durante siglos. Polonia fue el primer país en Europa en redactar la libertad religiosa, a fines del siglo XIII, plena Edad Media, pleno oscurantismo. Polonia no tuvo nunca Inquisición. Y los judíos fueron a radicarse al principio de a miles, después de a cientos de miles, al ver que en Polonia, a diferencia del resto de Europa, no se los había perseguido. A mí me da mucho orgullo haber contado con una comunidad judía tan grande, y como me da orgullo, me da dolor decir que hoy no la contamos, y que hoy no está. Y que eso es una pérdida tremenda, no solo por la comunidad judía. Tenemos que verlo todos, que muchas veces no se explica sin la historia polaca, pero todos los polacos tenemos que verlo como una pérdida para los polacos. Nos han robado nuestros judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? Nos han exterminado a nuestros judíos que eran polacos, nacidos en Polonia, algunos después de siglos de haber vivido en Polonia. Fue nuestra población judía la que fue masacrada. Y tenemos que verlo así, con toda la empatía y la emoción que tiene que ver con una cuestión humanitaria. Así que para cerrar quería decirles de que el Papa, este Papa tan especial que hemos tenido, jugaba la pelota, y cuando hacían partidos entre católicos y judíos, muchas veces los judíos no daban el número igual que los católicos. Entonces él voluntariamente se ponía a jugar del lado judío para que puedan dar un número equitativo. Pequeños hechos como esos sobre nuestro Papa hay muchos, como también que fue el primer Papa en el mundo, en la historia, que fue a pedir un perdón, pero un perdón sincero, nacido del corazón, de un buen polaco, que vio el sufrimiento judío en primera persona, porque vio a sus propios amigos desaparecer y morir, pidió un permiso de corazón y viajó a Israel, al Muro de los Lamentos, como contaba bien Diego también, y fue el primer Papa de la historia que pidió perdón por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no nos tenemos que olvidar, que nuestro gran Papa polaco pidió perdón por todos los judíos del mundo, no solo los polacos, por todos los judíos del mundo. Para cerrar este tema, porque la verdad que me encantaría hablar, pero se hace un poco más largo y quiero respetar el horario, les quiero mandar un saludo fraternal a todos ustedes que están ahí, polacos, no polacos, judíos, no judíos, me da exactamente igual, son todos seres humanos, los estoy viendo y son humanos como yo. Y quiero decir una frase que admiro muchísimo, la puse en mi libro y la voy a seguir colocando, que tiene una sabiduría enorme, y como toda frase sabia, es muy concreta, muy breve y con una fuerza impresionante. Una frase que es conocida, está incluso en la película La lista de Schindler, esa gran película del Holocausto, que relata lo que pasaba en Polonia justamente con nuestros judíos polacos. Una frase maravillosa. Y después de esto, los dejo pensando en esta frase y le paso el micrófono a Julia. Una frase de un libro sagrado, una frase de la tradición judía, una frase del Talmud. Quien salva una vida, salva el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que, Pauno, estamos todos juntos y creo que los que estamos acá presentes, los que participamos de esta reunión y que no nos olvidamos porque todos tenemos nuestros tiempos y andamos a prisa, creo que
que nos llamó algo, pongámosle el nombre que sea, pero somos parte de un comienzo. Y es nuestro deber como ser humano aprender a sumar y no restar. No sé si hay alguna pregunta para hacerle a Diego y a Gustavo antes de que haga el cierre de este seminario. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre las temáticas que trataron. Pregunten sin miedo. Hola, buenas noches. Me presento, yo soy Alfredo Wolf de Tucumán. Estoy en el grupo El Sentir de los Pueblos, que es un grupo que pertenece, que convoca a todas las comunidades de Tucumán, digamos, a través de la Municipalidad de Tucumán, pero están todas las colectividades juntas en este grupo. Yo soy de la colectividad judía. Quería decirles, simplemente hacer una pequeña observación. Me gustaría, el Museo de Yad Vashem, que es el centro principal de estudio del Holocausto, como dice Tavo, recomienda usar más el término Shoah. Entonces yo lo invitaría a Gustavo que trate de utilizar más el término Shoah y menos el término Holocausto, como para que vayamos instruidos en ese término. Holocausto significa, es un sacrificio que se hacía a los dioses, ¿sí? En la Biblia lo van a encontrar muchas veces a ese término, que se brindaba a Dios un holocausto, una ofrenda. Y lo que pasó en la Alemania nazi no fue precisamente un holocausto, digamos. Al principio se usó ese término, luego se cambió por el término Shoah. Seguramente lo debe saber él, o Diego Lugodiski, que lo saludo, que estuvo un par de veces aquí en Tucumán charlando con nosotros cuando éramos miembros de la DAIA. Nada, eso, quería hacer esa reflexión, invitarlo a que use más el término Shoah y un poco menos el término holocausto, que no es tan adecuado. No está mal, no es que esté mal, pero no es tan adecuado. Y la otra reflexión que quiero dejar, perdón, no quiero ser muy extenso, es que yo sí creo como educador, como docente, creo totalmente en la educación y creo que si bien no podemos impedir que se genere un Hitler, como dijo este chico de 15 años, sí podemos hacer que los miles de millones de personas que ven a ese Hitler, primero que lo denuncian. La indiferencia es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Estar indiferente frente a estos hechos es lo peor que le puede pasar a la humanidad. No podemos ser indiferentes ante cualquier tipo de discriminación. Así que, bueno, creo que la educación en contra de la indiferencia es un arma muy, pero muy poderosa. Eso quería dejar como reflexión más que como pregunta. ¿Qué tal, Alfredo? Sí, te escuchaba atentamente, ¿qué tal? Y tenés razón. Mira, yo en mi libro uso el término Shoah en todo el libro. Hago una aclaración de entrada, porque hay gente que no está tan empapada con el término. Ahora, cuando doy algunas charlas, honestamente, como no sé exactamente quién está al otro lado, seamos sinceros que el término Shoah fuera de la comunidad judía no es tan conocido, salvo por la gente que se interesa en el tema, obviamente. Entonces, a veces caigo en eso de nombrar el holocausto, que es un término que no es correcto en realidad, porque etimológicamente hizo otra cosa, como bien decías, porque no quiero caer en el temor de nombrar la Shoah y dar por entendido que se conoce cuando por ahí hay mucha gente que no va a saber lo que sí es cierto. Y yo coincido con vos, para mí la educación, como dije, son las únicas herramientas que tenemos. No van a impedir que nazca alguien, pero sí que lo sigan, o por lo menos que pase lo que pasó. Hasta ahí creo que la educación y la cultura pueden hacer, y creo que pueden hacer mucho. Y aparte desde acá, mucho más que esto no vamos a poder hacer. Pero si lo hacemos bien, yo creo que estamos cumpliendo con algo muy alto, un precepto muy alto. Así que nada, te saludo y te agradezco tu participación. De acuerdo. Aprovecho tu saludo también, Alfredo, un gusto, tanto tiempo. Espero que... Gracias, Diego. Toda la gente. Iba a dejar que, por supuesto, que Gustavo conteste, pero iba a decir eso mismo. Si uno lee el libro, claramente
Gustavo habla de Joai y yo por lo menos había entendido también esto de una forma pedagógica de llegar, digamos, pero está muy bien la observación y mejor tomarla por Gustavo. Bueno, un gusto, Alfredo, tanto tiempo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, había pensado en seguir un esquema, lo voy a seguir, pero realmente quedé como sensibilizada. Eh, Desde el comienzo, Diego, con las imágenes, he aprendido muchísimo con ustedes dos a lo largo de esta semana. Y me presento para los participantes que ingresaron posteriormente al inicio de este seminario. Mi nombre es Silvia Sierak, soy presidente de la Asociación Polska Concordia, y a manera de cierre de este encuentro, ante todo lo desarrollado en esta noche, me surgen algunas preguntas que darán pie seguramente para próximos seminarios. ¿Qué nos sucede hoy como sociedad cuando nos dejamos caer en el relativismo ético del todo vale, bajo el pretexto de la libertad? ¿Qué nos sucede que permanecemos inertes ante el avasallamiento de los derechos naturales? ¿Qué nos pasó? Que perdimos la capacidad de entablar diálogos respetuosos siendo intolerantes al pensamiento divergente. ¿Puedo creerme un ser superior como para decir soy el poseedor de la verdad? ¿Desde qué lugar me paro para llamarme poseedor de la verdad? En este mundo individualista y egocéntrico en el que estamos sumergidos, invito a despertar valores dormidos, que la verdad objetiva sea una verdad universalmente válida, pero que esto no traiga intolerancia entre personas y grupos humanos. Antes bien debe ser una condición imprescindible para que exista un diálogo sincero y auténtico. Cuestionemos el relativismo moral, porque debe existir una verdad objetiva, una verdad última que guíe al ser humano en general y a la acción política en particular. Porque una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto. El diálogo entre las religiones no es dejar de lado la verdad, sino que debe constituirse para superar prejuicios, intolerancia y malos entendidos. El diálogo debe estar en todos los aspectos de la vida, no solamente en el plano religioso. Y juntos podemos construir una sociedad más justa y fraterna. Encontremos puntos de encuentro que nos permitan crecer juntos, enriqueciendo nuestra experiencia de vida y fortaleciendo nuestros pilares de integración e inclusión en el más amplio aspecto, desde un lugar de respeto. Seamos puentes con pilares sólidos, despertando valores dormidos y enseñando que solo juntos se construye, ni atrás ni adelante, juntos a la par. En el año del centenario del natalicio de Juan Pablo II, quiero recordarles
este mensaje que el Papa polaco, a modo de conclusión de este seminario, dejárselo para la reflexión. Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre. De esta manera voy a cerrar este seminario y les deseo a todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Muy lindas tus noches, palabras. gracias. Espero que no queden solo palabras, Seguro que no. es el deseo. Por eso estamos acá. Así es.